Ahora, vamos a sumergirnos en algo fascinante, algo que puede cambiar la forma en que ves tu vida y tu capacidad para influir en ella. Anteriormente, hemos viajado a vidas pasadas, explorado diferentes dimensiones con los grupos. Hoy, te voy a mostrar cómo puedes crear lo que deseas en tu propia vida. Te he dicho antes que en tus vidas pasadas fuiste un creador, colaboraste en la creación de universos, planetas, incluso el agua, tú lo creaste todo. Ahora, como seres humanos, a menudo olvidamos el inmenso poder que tenemos. Recuerda, esto es como una obra de teatro y tú estás escribiendo tu propio guión. Puedes tener lo que quieras, nada es imposible. Mis clientes me lo repiten una y otra vez, no hay limitaciones, ninguna en absoluto, excepto las que te impones a ti mismo. En este proceso de crear tu realidad hay dos reglas fundamentales. La primera es nunca crear algo que perjudique a otra persona. La segunda, nunca crear algo que prive a alguien de algo. Si sigues estas dos reglas, puedes tener absolutamente todo lo que quieras. En la escuela de la Tierra, la lección más importante que puedes aprender es cómo manipular la energía. Todo es energía y comprender cómo trabajar con ella es esencial. Esto significa crear. Antes de graduarte, debes aprender a crear, y todos podemos hacerlo, aunque no nos demos cuenta del poder que tenemos. Las cosas físicas son, en realidad, lo más fácil de crear. Dolores Cannon sabía decir, en mi experiencia y en mi negocio, hemos descubierto cómo funciona esta regla y la utilizamos constantemente. Hemos presenciado milagros, hemos aprendido a hacer que funcione. La clave es no dudar. Sabemos que ponemos nuestro pedido y ellos lo sienten. Es su trabajo. Es el trabajo del universo hacer cualquier cosa que quieras, darte cualquier cosa que desees. Pero a menudo no creemos en ello, no nos damos cuenta del poder que tenemos. Pero recuerda, tienes que pedir. El universo no sabe lo que quieres hasta que lo pides. Es como si fueras a un restaurante de comida rápida y pides una hamburguesa sin especificar. Si no dices lo que quieres exactamente, te darán una hamburguesa genérica. Y luego podrías decir, pero no me gustan las cebollas o los pepinillos. Tienes que ser específico en tu pedido, porque es su trabajo cumplirlo. Si eres ambiguo en tus deseos, recibirás respuestas ambiguas. Necesitas tener claridad absoluta en lo que quieres antes de que puedan cumplir tu pedido. ¿Ves a dónde quiero llegar? Imagino que muchos de ustedes aquí desean algo en sus vidas, ya sea un trabajo, un objeto, lo que sea. Pero para crear lo que quieres, primero debes saber qué es. Me encuentro con muchas personas que me dicen, no sé lo que quiero. Entonces, ¿qué esperas recibir? El universo está listo para tomar tu pedido, pero si tú mismo no sabes lo que quieres, ¿cómo pueden ellos saberlo? Tengo innumerables ejemplos de cómo funciona esto. Una mujer quería un coche. Especificó la marca, el modelo, el color, incluso cuánto quería pagar. Hizo su pedido con cada detalle. Consiguió su coche, pero había un problema, no funcionaba. Olvidó mencionar un pequeño detalle, quiero un coche que funcione bien. Debes saber exactamente lo que quieres, hasta el último detalle, de lo contrario, tu pedido será vago. Otra mujer quería un hombre en su vida. Hizo un pedido detallado sobre sus cualidades, su apariencia, su personalidad, todo. Conoció a un hombre que cumplía con todos esos requisitos, pero había un problema, estaba casado. Olvidó incluir un detalle importante, quiero que esté soltero. Así que ajustó su pedido y finalmente encontró a un hombre que cumplía con todos los requisitos, aunque era 10 años más joven que ella. Pero eso fue algo con lo que pudo vivir. No necesitas escribir esto, pero quiero que lo pienses. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? Puedes escribirlo si así lo deseas, pero hazlo con detalle. Si pudieras visualizarlo, deberías poder verlo, oírlo, tal vez incluso olerlo. Cuanto más detalle puedas poner en la imagen mental de lo que deseas crear, más fácil será para el universo saber lo que quieres. Te contaré algo personal, me tomó 9 años encontrar mi primer editor porque estaba adelantada a mi tiempo. Pero durante todo ese tiempo, visualicé mis libros en las librerías. Los veía en los estantes, a la gente entrando y tomándolos, los oía hablar de ellos. Debes tener un detalle en la imagen mental. Una vez, mi hija fue a una librería y vio 3 libros en un estante. Dijo sin pensar, que esos son los libros de mamá. Luego siguió mirando otros libros, y de repente se dio cuenta de lo que había dicho, porque esos libros aún no se habían publicado. Miró de nuevo el estante y no había nada allí. Así es como funciona la ley. Ahora esos libros están en librerías de todo el mundo.
Suicidio. Cuando algo está a punto de convertirse en realidad, suceden cosas extrañas y maravillosas. Mi hija, que fue enfermera en unidades de cuidados intensivos y cardíacos durante 20 años, cuando estaba en la escuela de enfermería, pensaba que era horrible, que nunca lo lograría, que nunca terminaría la escuela. Estaba muy deprimida. Le dije a mi hija, imagina que ya está hecho. Eso es clave. Visualízalo como si ya hubiera sucedido. Te ves haciendo lo que hace una enfermera, caminando por los pasillos en tu uniforme, cuidando a los pacientes. Vívelo como si ya estuviera hecho. Y así comenzó a visualizarlo y se hizo realidad. Porque si puedes verlo en tu mente, visualizarlo, debe suceder. Esa es una ley del universo. Aprendes a trabajar con estas leyes y todo se vuelve mucho más sencillo. La ley del universo dice, si puedes verlo, debe suceder. Ellos tienen que cumplir tu pedido. Así que quiero que pienses en lo que deseas, pero sé específico. Visualízalo como ya realizado, ya logrado. No te preocupes por cómo va a suceder. Algunas personas dicen, tengo que hacer esto y aquello para que suceda. No, eso es limitar las posibilidades. Estás diciendo que esa es la única manera en que puede suceder. Visualízalo como ya hecho, ya logrado. Ellos llenarán los espacios en blanco. Esto sucede todo el tiempo. Harán que suceda de maneras que nunca podrías imaginar. Si dices que tienes que hacer esto y aquello, estás limitando a las posibilidades como la única manera en que puede suceder. ¿Entiendes lo que digo? Simplemente di, esto es lo que quiero y da una imagen exacta de lo que es. Luego, suéltalo. Nosotros simplemente nos sentamos y observamos la magia, porque sucede y sucede muy rápido con la forma en que el tiempo está avanzando. Así que no te preocupes por cómo va a suceder. Ocurrirá de una manera que nunca, en 1.000.000 de años, imaginarías que podría suceder. Podría contar innumerables historias sobre lo que estamos haciendo en nuestra empresa, en nuestro negocio, y cómo ellos están cumpliendo constantemente lo que queremos. Todo lo que tenemos que decir es, tú eres la próxima oración, el próximo proyecto, chicos, háganlo. Y lo sueltas. Es mucho más fácil. No te sientas a preocuparte. Sabes que ellos se están ocupando. ¿Crees que puedes creer de esta manera? Así es como se hace. Puedes escribir tu proyecto si quieres, pero vamos a hacer un ejercicio. Te llevaré unos años al futuro para ver qué estás haciendo en ese momento. Si has logrado lo que ibas a lograr y lo que ibas a hacer. No sé si estás buscando casarte, si estás buscando un trabajo, un objeto, dinero, lo que sea. Esos son los aspectos más fáciles de todos modos. Pero, sea lo que sea que quieras lograr, ¿crees que ya lo tienes en mente? Eso es lo único que hará que suceda, en detalle. Ahora, vamos a dar un salto al futuro, solo unos años, y veremos qué estás haciendo en ese momento. Si algo ha cambiado para ti y si eres capaz de conseguir lo que sea que quieras. Por eso quería que supieras primero qué es lo que quieres. ¿Cómo puedes crear algo si no tienes idea de lo? ¿Qué deseas? ¿Lo tienes claro ahora? Esta es la esencia de lo que quiero transmitir, la claridad y la visualización son fundamentales. No se trata solo de querer algo vagamente. Se trata de saber con precisión y visualizarlo como si ya estuviera aquí, en tu presente. ¿Puedes hacerlo? Visualiza en detalle, con todos los sentidos, lo que ansías en tu vida. Imagínalo tan real que casi puedas tocarlo. Veámoslo así, estamos a punto de embarcarnos en un viaje hacia el futuro, no muy lejano, solo unos años adelante. En este viaje, te encontrarás en el punto exacto donde tus deseos y tus visualizaciones se han materializado. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué cambios observas en tu vida? ¿Qué estás haciendo en ese momento futuro? ¿Ha cambiado algo para ti? Y lo más importante, ¿has logrado obtener eso que tanto deseabas? Esta es la oportunidad para que realmente comprendas lo que quieres. ¿Cómo puedes crear algo si no sabes qué es? Así que, antes de seguir, asegúrate de tenerlo claro. ¿Listo? Ahora, vamos a sumergirnos en ese futuro y explorar lo que nos espera. Imagina que estás allí, en ese momento futuro, viviendo y experimentando el resultado de tus visualizaciones y deseos. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué has logrado? Es así como trabajamos con el universo y sus leyes. No es magia en el sentido tradicional, es una ley universal que responde a nuestros pensamientos y deseos más claros y enfocados.
Si puedes visualizarlo con detalle y creer en ello, entonces, el universo se encargará del resto. Es una colaboración entre tu visión y la energía del universo para hacer realidad tus sueños. Así que te animo a pensar, a visualizar y a creer. Y luego, simplemente observa cómo se desarrolla la magia. Ahora, vamos a viajar al futuro. Tienes la opción de ir a 1, 3 o 5 años adelante y ver lo que hay allí. Simplemente fluye con ello, relájate y observa lo que surge. Diviértete con este ejercicio. Si no ves nada, no significa que no vayas a estar aquí, simplemente indica que aún no estás listo para ver lo que te espera, o quizás no crees lo suficiente o no te estás relajando para permitir que las imágenes aparezcan. Hagamos esto y veamos qué sucede. En Los Ángeles, hicimos esto con Dee y las personas vieron cosas notables. Así que quiero que te relajes, cierres los ojos y pienses en lo que quieres crear. Visualízalo como si ya estuviera hecho, ya realizado, en detalle. Ahora, imagínate en la base de una larga y alta escalera de mármol. Sube los escalones hacia el nivel superior. En la cima de la escalera hay 3 puertas, cada una con un número. La de la izquierda representa un año en el futuro, la del centro 3 años, y la de la derecha 5 años. Elige la puerta que quieras abrir. Al abrir la puerta, verás una densa niebla frente a ti. Camina a través de la niebla, a medida que avances, comenzará a disiparse. Al otro lado de la niebla, observa tu entorno en el año que elegiste. ¿Dónde estás? ¿Cómo es el lugar? Confía en lo que ves y descríbelo con detalle. Ahora, visualízate haciendo lo que estarás haciendo en ese momento. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Qué estás haciendo? Luego, cambia de escena y mira dónde vives. ¿Cómo es ese lugar? ¿Hay alguien más viviendo contigo? Si es así, obsérvalos y reconócelos. Ahora, deja esa escena y avanza hacia un día importante en ese tiempo futuro, un día en el que sucede algo que consideras importante. ¿Qué está pasando? ¿Qué ves? Después de esta visión, trae tu enfoque de regreso a este cuarto, recordando lo que has visto para que puedas escribirlo. Estamos de vuelta aquí ahora. Abre los ojos y observa a tu alrededor. Quiero que escribas lo que viste. ¿Viste algo que no esperabas? ¿Te viste en un trabajo diferente, en una casa diferente? Piensa en lo que fue y escríbelo, porque recuerda, si puedes visualizarlo de esta manera, debe suceder. Así de fácil funciona la ley del universo. No importa cuán loco parezca, confía en ello. Escribe lo que viste y haz esto cuando puedas, especialmente antes de dormir por la noche. Piensa en lo que quieres crear, visualízalo en detalle como ya logrado, y así debe suceder.